Estudiantes, cordial saludo. En esta segunda entrega vamos a seguir avanzando en el desarrollo de nuestro trabajo, utilizando las normas APA séptima edición, específicamente el tema de citas y referencias, cómo citar y cómo referenciar. Estamos haciendo un repaso, en este caso utilizando la plantilla, y ya hemos venido pegando el texto. Como pueden observar, este título lo habíamos colocado de primer nivel, aquí está. Este es de segundo, uno lo sabe, es como el formato que tiene. Este es de tercero y así sucesivamente. Miren cómo ya he pegado todo, absolutamente todo el texto que está acá, hasta innovaciones en el cuidado de la piel. Y como pueden ver, ahí pegué todo, copié y pegué con mucho cuidado. Miren que no dañe en ningún momento el formato. Y innovaciones en el cuidado de la piel. Ahí está. Este es el último párrafo y me quedó listo. Correcto. Hasta el momento llevo aproximadamente 12 hojas con el texto que acabo de pegar. Bueno, seguidamente, entonces puedo procurar colocar las citas. O sea, aquí voy a colocar, antes de colocar lo que son las figuras y lo que son las tablas, voy a colocar las citas y las referencias. Para ello, nos vamos a apoyar en el documento sobre citación y referenciación que hemos venido trabajando. Entonces, nos dicen acá en la página número 16 cómo citar. Realmente el formato que utiliza las normas APA para hacer una cita, siempre debe existir un autor, es decir, quién, debe existir un año, o sea, cuándo, y debe existir una página, es decir, dónde. Cuando yo voy a hacer toda una cita, siempre tengo que responder esas tres preguntas: quién, cuándo y dónde. Listo. Bueno, o sea, hay algunas excepciones que se aplican a esto, que si no hay un año, por ejemplo, se coloca la abreviatura SF. O sea, yo no encontré el año para colocar el cuándo, entonces simplemente coloco la abreviatura SF, que significa sin fecha. Y cuando no hay una página, se usa el número de párrafo de un documento o de un sitio web, o en obras audiovisuales. O en obras audiovisuales. Bueno, se utiliza en obras audiovisuales como videos de YouTube, se utiliza el minuto. Uno coloca el minuto en vez de la página. Bueno, dan algunas recomendaciones al momento de citar, hacer ese proceso de citar, que dice que cite solo trabajos que haya leído e ideas que haya incorporado en la escritura. O sea, no tiene por qué haber colocado citas que no utilizó, de material que no utilizó. Cite las fuentes primarias cuando sea posible y use las citas de citas. Estas citas de citas se les conoce con el nombre de citas secundarias o cita de una cita, con moderación. Esto pues más adelante lo explicaremos, qué es una cita de una cita. Dice, una cita es una elección de un fragmento de un escrito textual o adaptado. Cuando aquí hablan de adaptado, quiere decir que también se puede parafrasear. Es decir, que usted coloca con sus palabras, la idea del autor, sin cambiar la idea. Entonces, repito, una cita es una elección de un fragmento de un escrito textual o adaptado que se incluye en los párrafos del documento, el trabajo que usted está elaborando. Eso es una cita. También recomiendan evitar la infracitación y la sobrecitación. Infracitación significa poca citación, sobre todo cuando es necesaria. Y la sobrecitación es demasiadas citas, sobre todo cuando es innecesaria. O sea, eso es por cada renglón o por cada palabra que usted escribe. Entonces, una cita. Eso se llama una sobrecitación. La infracitación puede provocar plagio o autoplagio. La sobrecitación puede distraer y es innecesaria. Por ejemplo, se considera una sobrecitación repetir la misma cita en cada oración, cuando la fuente y el tema no han cambiado. Y otra cosa que recomienda, tener cuidado con los autores corporativos y autores personales. Son dos cosas distintas. Autor corporativo
se refiere a autor que pertenecen o el autor es una empresa, una institución, una organización, y personales, pues obviamente son personas, ¿correcto? Bueno, luego en el documento nos hablan de tipos de citas, acá, tipos de citas. Entonces existen las citas narrativas. ¿Sí? Una cita textual, dice por acá, una cita textual es tomar al pie de la letra fragmentos propios de un autor. Una cita parafraseada es síntesis de las ideas de un autor, es una síntesis, es un resumen de las ideas de un autor. Por eso uno puede coger 4 párrafos y hacer una síntesis de esos 4 párrafos en 4 o 5 líneas. Eso se convierte en una cita parafraseada. O sea que las citas parafraseadas son especiales para hacer síntesis, para hacer resúmenes de las ideas de un autor. Ya sea una cita textual o parafraseada, puede ser narrativa o parentética. Aquí la llaman entre paréntesis. Una cita entre paréntesis también se le denomina parentética, ¿correcto? Y narrativas. Entonces, ya sea textual, ya sea que se copie al pie de la letra del material original en su trabajo, o ya sea que se parafrasee, es decir, que se haga una síntesis, las citas pueden ser o narrativas o parentéticas, o sea, entre paréntesis. Hablemos de las citas narrativas, cuando el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis, también conocidas como citas basadas en el autor o con énfasis en el autor. Entonces, citas narrativas se les denomina citas con énfasis en el autor, es decir, usted le va a hacer mayor énfasis al autor, sobre todo porque es muy importante, porque es muy reconocido, es una persona muy reconocida en el medio y en el contexto del trabajo que usted está realizando. Entonces se le llama énfasis en el autor o citas narrativas o citas basadas en el autor. ¿Cómo se hacen esas citas? Se escribe él o los apellidos del autor y entre paréntesis el año. Recuerdan que aquí nos hablaban del quién, entonces es el autor, mírenlo acá, aquí está. Y el cuándo, el año, ahí está, el año. Y la página, eso es decir, el dónde, eso depende del tipo de cita. Bueno, entonces miren que esta es una cita personal, una persona, ¿cierto? Y esta es una cita corporativa. Eso lo mencionaban acá, lo mencionaban por acá, autores corporativos y autores personales. Esto es personal y este es corporativo. ¿Listo? Entonces esas son las citas narrativas. Miren el formato en el que va una cita narrativa. Apellido y año. O institución y año. O corporación y año. Y citas entre paréntesis. Las citas entre paréntesis cuando el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis. ¿Cierto? También conocidas como citas basadas en el texto o con énfasis en el texto. Entonces tenemos citas con énfasis en el autor, o sea, narrativas, y citas con énfasis en el texto, o sea, parentéticas, ¿correcto? Y se escriben por lo general al final del párrafo y van entre paréntesis, por eso se les denomina entre paréntesis o parentéticas, ¿correcto? Obviamente todo esto se ve más claro es cuando estemos haciendo ya enseguida el trabajo, ¿correcto? Listo. Muy bien. Luego vienen lo que se denominan las citas textuales, específicamente las textuales, o sea, las que se sacan exactamente como están del texto original y las se colocan en el trabajo que se está realizando, pero esas citas textuales tienen menos de 40 palabras. Entonces, vamos a hablar de citas textuales de menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe dentro del texto, o sea, inmersa en el texto. Y esa cita va entre comillas. Aquí se coloca en negrita. Entre comillas, porque es muy importante. Esa cita es de menos de 40 palabras,
va dentro del párrafo como tal y se coloca entre comillas. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos pueden ser narrativas o pueden ser parentéticas. Las citas textuales de menos de 40 palabras pueden ser narrativas o pueden ser parentéticas. El punto que marca el final de la oración debe ir después del número de la página. Miren que si aparece el concepto de número de página. Es decir, que en las citas textuales de menos de 40 palabras, esas que van inmersas dentro del texto y que van entre comillas, esas llevan número de página. Y va después. El punto que marca el final de la oración debe ir después del número de la página. Debe ir después del número de la página, no antes. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo. Miren, esta es una cita textual, es narrativa y de menos de 40 palabras. Miren cómo, asimismo es una expresión para comenzar la citación. Podemos colocar, por ejemplo, de igual manera, cómo lo afirma, cómo lo dice, en palabras de, ¿sí? Entonces así. Asimismo, Russell 2007, miren aquí está el autor, o sea, quién, el año, o sea, cuándo, afirma, o esto complementa el asimismo. Asimismo, Russell 2007, uno por lo general no lee el año, pero pues obviamente ahí está. Asimismo, afirma, esto complementa el asimismo, que, o sea, afirma que, asimismo, afirma que, son expresiones para yo, pues, de redacción, para yo poder incluir al autor y al año, o sea, al quién y al cuándo. Luego viene la cita que, como lo pueden ver aquí, está entre comillas. Esa es la cita. Esta es la cita. Va entre comillas. Por eso lo decían, entre comillas. Va inmersa dentro del párrafo. Miren, y al final decía, el punto que marca al final de la oración debe ir después del número de la página. O sea, el número de la página viene después de la comilla. La P significa obviamente página. En este caso 217, se cierra el paréntesis y punto. Dice, el punto que marca el final de la oración debe ir después del número de la página, no antes. Así es como se hace una cita textual narrativa de menos de 40 palabras. ¿Correcto? Y luego están las citas textuales de menos de 40 palabras. Bueno, aquí hay otra, perdón. Aquí hay otro ejemplo. Por esta razón, una expresión para comenzar la cita. De esta manera, puede utilizar de esta forma, así. Luego viene la cita, veanla hasta aquí, menos de 40 palabras, y miren cómo el autor, es decir, el quién, el cuándo, es decir, el año, y el dónde, que es la página, van al final. Quiere decir que esta cita, como esto está al final, quiere decir que esta cita es parentética. Es decir, repito, esta es narrativa y esta es parentética. Miren cómo el autor va prácticamente aquí al principio, antes de la cita, y aquí primero va la cita y luego va el autor con todos los demás datos. Es decir, quién, cuándo y dónde. ¿Quién, cuándo y dónde? Ahí está. Y aquí está. ¿Quién, cuándo y dónde? Y miren cómo la cita va entre paréntesis. Esa es la forma correcta en que uno cita dentro de un texto cuando las citas son de menos de 40 palabras. De menos de 40 palabras. Correcto. Listo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo utilizando el material que nos dieron, dice información para hacer el texto, y mírenlo acá, citas y referencias bibliográficas de menos de 40 palabras, ¿correcto? Entonces, manos a la obra. Vamos a ver.
Vamos a comenzar con esta primera. Entonces, por ejemplo, aquí detectamos que la cita es narrativa. Perdón, parentética, discúlpenme, está al final, si se dan cuenta. Y vamos a ir cambiando, aquí casi todas son parentéticas, vamos a ir cambiando unas al principio, otras al final. Bueno, entonces esta es parentética. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir al trabajo. Voy por acá, para la página, recuerden que por aquí me puedo desplazar más rápido. Para la página número 5, aquí estoy en la página número 5, voy a colocar esto más pequeño, pues para poder trabajar más cómodo. Eso, así está perfecto. Y supongamos que aquí voy a colocar una cita. Aquí. Aquí al final voy a colocar una cita. Entonces le doy un espaciecito acá y voy a colocar esta cita. Voy a decir algo así como, por esta razón, coma, y voy a colocar la cita hasta aquí, incluyendo pues el autor. Control C y vengo acá y la pego. Por esta razón, la meditación reduce significativamente, los niveles de estrés. Miren que aquí debe haber un espaciocito, y coloco un punto al final. Miren que aquí en el ejercicio original no nos dan el número de la página. Vamos a inventarlo nosotros. Supongamos que esto lo encontramos. Recuerden cómo va. Recuerden cómo va esto. Los voy a recordar. Vea, separado por coma. El autor, el año y el número de la página. Separado por coma. Entonces, aquí está el autor, el año, coma y P punto, digamos la 135, por decir algo. Y el punto al final. Ahora sí le voy a hacer zoom para que se vea el punto al final. Le voy a quitar los caracteres no imprimibles. Miren cómo se ve el punto al final. Esta es la manera correcta de hacer una cita. Si yo hago esta cita de Pérez 2020, quiere decir que allá abajo, en la hoja de referencias bibliográficas, debo de colocar, pues, la referencia bibliográfica de donde saqué este texto que incorporé en mi trabajo. ¿Correcto? Entonces, me tengo que ir a la hoja, a esta hoja que en este caso para mí es la número 12. Voy a activar los caracteres no imprimibles. Y hay un pequeño detalle. Es que las citas, las referencias, perdón, deben de estar en orden alfabético. Yo las voy a ir colocando a medida que las voy haciendo. Pero es muy importante al final organizarlas de manera en orden alfabético. Perdón. ¿Listo? Entonces, voy a irme nuevamente donde tengo la información que está aquí y aquí está Pérez 2020. Entonces aquí hay algunas cosas que aclarar. Le voy a dar control C, selecciono, vengo acá, le voy a dar clic derecho y le voy a pegar. Ahí está. Entonces, una de las cosas que es muy importante tener presente es esta. Aquí sí me voy a tener que desplazar muy abajo para poder mostrarles a ustedes de cómo referenciar, y dan algunos, pues, algunos elementos iniciales que más adelante veremos, pero aquí hay una cosa que es muy importante. Lo voy a ubicar para ustedes. Un segundo, por favor. Es que es muy pequeño, entonces es difícil de localizar. Miren, por ejemplo, que cada elemento referenciado debe respetar la puntuación. Su organización debe ser por orden alfabético y con sangría francesa. Eso es lo que les quería mostrar. Y con sangría francesa. ¿Eso qué significa? Entonces, lo del orden alfabético luego lo vamos a hacer. Y sangría francesa. Esta no es sangría francesa, sino sangría en la primera línea. Por lo tanto, debo de corregir eso. Entonces, voy a seleccionar esto. Inclusive esta otra marca de fin de párrafo. Me vengo aquí a configuración de párrafo
y vengo acá donde dice sangría especial, despliego y selecciono sangría francesa y le doy a aceptar. Y así es como se ve la sangría francesa. ¿Correcto?